El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo aseguró este miércoles que la reunión que anunció desde el lunes entre los presidentes de Colombia, Brasil y México con Nicolás Maduro para buscar salidas a la crisis que vive Venezuela está planteada y llegó a estar confirmada, pero que esperan una reconfirmación para que se materialice. En declaraciones a los medios de comunicación, Murillo explicó que el mandatario colombiano Gustavo Petro convocó el encuentro, pero dejó ver que la preocupación que manifestaron tanto Brasil como Colombia por la orden de detención emitida por la Fiscalía Madurista contra el líder opositor Edmundo González habría generado reacciones diplomáticas que no han permitido que se concrete la cita. El presidente Petro sí convocó a una reunión con los presidentes del G3, Lula y López Obrador, para tener ese intercambio con el presidente Maduro. Esa reunión se confirmó. Obviamente nos faltaba la confirmación de López Obrador, que está en proceso de empalme, en un mes ya obviamente está entregando el gobierno. Sin embargo, estamos pendientes de que se reconfirme, porque de todas maneras nosotros hemos manifestado nuestra posición en relación con lo sucedido con Edmundo González, y esto siempre en diplomacia estas acciones tienen reacciones, entonces esperemos que se materialice esa reunión. Para profundizar en este tema, quiero darle la bienvenida a Mariano de Alba, abogado especialista en relaciones internacionales. Mariano, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Eduardo. Es un gusto, siempre es un gusto hablar con Mariano de Alba. Si bien es cierto que son gobiernos que no han reconocido esos presidentes, el de México, el de Brasil y el de Colombia, la victoria de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio en las presidenciales, Mariano, son gobiernos afines a Nicolás Maduro. Son personas ideológicamente cercanas al régimen de Venezuela. Por eso te pregunto, ¿qué tanto podemos esperar de la gestión de estos señores con respecto, primero, a la verdad de Venezuela, a la verdad electoral, a lo que ocurrió el 28 de julio, que según las actas que ha publicado la oposición, pues el ganador fue Edmundo González, quien hoy además está siendo perseguido por la justicia madurista en Venezuela? ¿Qué podemos esperar? Bueno, Carlos Eduardo, lo primero que yo traería a la mesa es lo siguiente. Efectivamente, los gobiernos de Brasil, Colombia y México son gobiernos de izquierda. Especialmente en el caso del presidente Petro en Colombia y también el presidente Lula en Brasil, son mandatarios que tienen un historial de una relación con el chavismo, con el propio Hugo Chávez, una relación cercana. Pero la relación con Nicolás Maduro, digamos, ya tiene un buen tiempo deteriorada. No ha sido una relación fácil. Recordemos que Petro llegó al poder en el año 2022, si mal no recuerdo. Lula lo hizo en el año 2023. Y eso lo que quiere, desde un principio, digamos, la relación entre esos gobiernos y el gobierno de Maduro no fue excelente, en el sentido de que pues ya el propio Petro y el propio Lula quisieron marcar cierta distancia, a pesar de que optaron por relacionarse con ese gobierno que ya tenía una legitimidad cuestionada. Y desde el punto de vista o desde la acera del chavismo también hubo bastante reticencia o cautela en su relacionamiento con el gobierno de Petro y el gobierno de Lula, en el sentido de que pues son mandatarios que pueden interpelar al chavismo desde la izquierda, ¿no? Y no es lo mismo que al chavismo y al presidente Maduro lo interpele Petro y Lula que lo interpele el gobierno estadounidense, por ejemplo. Entonces, eso a lo interno del chavismo hace más mella, por así decirlo. Ahora, la capacidad de influencia que esos mandatarios tienen es ciertamente limitada, especialmente en un contexto como tú bien resaltas, donde el gobierno de Maduro ha decidido desatar una espiral de represión violatoria de los derechos humanos que, digamos, se simboliza en esta última acción de persecución política en contra de Edmundo González Urrutia. Creo que
la intención de mantener cierto canal de comunicación todavía existe. Vamos a ver si se hace reunión, ¿no? Fíjate qué curioso que se plantea la reunión, aparentemente está confirmada, pero obviamente pues tiene que haber una reacción de Colombia y Brasil condenando la orden de detención contra González Urrutia, y eso pues deja en el aire la reunión. Por lo tanto, todavía no es seguro que la reunión se va a dar. Y la relación entre Colombia, Brasil y Maduro es tan delicada, pues que esos mandatarios llevan tratando prácticamente un mes de tener una reunión virtual con Maduro para tratar de explorar una salida diplomática, y se han conseguido con que Maduro pues no quiere acceder a la reunión, que digamos es al final el problema fundamental que van a encontrar sus esfuerzos. Si no hay voluntad por parte del gobierno de Maduro de buscar una solución, pues la diplomacia, las herramientas de la diplomacia son bastante limitadas. Ahora, Mariano, aunque no se ha dado la reunión, las posiciones de estos gobiernos ya se conocen. Repetir elecciones, gobierno de coalición, la de Gustavo Petro, bueno, AMLO de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador realmente no dice nada. Habla tan poco sobre Venezuela que no dice nada. Pero ya conocemos esas posiciones o propuestas, es decir, repetir elecciones sería bastante injusto con los venezolanos que se movilizaron, que hicieron el esfuerzo de salir a pesar de las amenazas del régimen, algunos trabajadores públicos que se arriesgaron a votar en contra del régimen o que votaron a favor de Edmundo González en una cárcel, en un cuartel. Y un gobierno de coalición es cohabitar con los responsables de una crisis que ya tiene larga data en Venezuela, Mariano. Bueno, fíjate que yo creo que lo primero que habría que destacar de la posición del gobierno de Brasil, creo que el presidente Petro todavía no lo ha dicho de forma tan diáfana como sí lo dijo el presidente Lula, es que son gobiernos que, pues, llegado el 10 de enero del año 2025, cuando teóricamente inicia el nuevo periodo de Nicolás Maduro, no van a poder reconocer ese nuevo mandato. Y eso va a afectar más la legitimidad internacional de Maduro. El presidente Lula ya lo ha dicho de forma muy clara de que pues, si no hay una verificación imparcial de los resultados, para Brasil va a ser imposible reconocer el resultado. Ahora, también es cierto, como tú dices, que se ponen o se presentan estas opciones de forma pública, opciones como para tratar de resolver el conflicto. Yo creo que eso, en primer lugar, diría que es un mal síntoma, porque esto es algo tan delicado que no se trata de estar lanzando ideas al aire, pero ¿por qué no repite las elecciones o por qué no forman un gobierno de coalición? Más bien debería estar ocurriendo un esfuerzo diplomático tras bastidores, en donde, pues, a través de una mediación internacional, surge una negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana sobre, digamos, cómo resolver el conflicto. Lo que pasa es que fundamentalmente en este momento no hay voluntad del gobierno de Maduro de abrirse a esa negociación. Se están aferrando al poder, y por lo tanto pues la diplomacia brasileña y colombiana empieza a lanzar estas ideas. Que suenan descabelladas, sí, ciertamente sí. Si nos ponemos en los zapatos de los venezolanos que ya votamos el 28 de julio, efectivamente pues se puede ver como una afrenta. Ahora, yo sí quiero ser bastante claro en lo siguiente. El escenario que está planteado en Venezuela es tratar de transitar de un gobierno autoritario, que también se puede considerar como una dictadura, a un gobierno democrático. Por lo tanto, no es tan fácil como reconozca los resultados y entre en el poder, porque ese es el escenario que ocurre en una democracia. Así que yo creo que, digamos, va a hacer falta considerar otras opciones, y en ese sentido creo que la propuesta, digamos, de repetir elecciones la veo más factible que el gobierno de coalición, en el sentido que no se trata de repetir elecciones simplemente, sino se trata de abrir una negociación donde se discutan y se acuerden un cambio de condiciones, incluyendo posibles garantías para aquella parte que vaya a perder el poder o a salir del poder o a permanecer en la oposición, y a partir de allí pues se haga una nueva elección también bajo unas nuevas condiciones, ¿no? Recordemos que la elección en Venezuela fue bajo unas condiciones que favorecían totalmente al gobierno de Nicolás Maduro,
y donde unas elecciones que no ha podido haber una verificación imparcial de los resultados. Entonces, hay gente, por ejemplo, que ha planteado unas elecciones administradas por un equipo de Naciones Unidas. Claro. Esa pudiese ser una fórmula. Esas son las herramientas que tiene la diplomacia. Ahora, si no hay voluntad de los actores venezolanos a considerar esas opciones, pues realmente la incidencia internacional tiene otras herramientas, pero más de reacción que de búsqueda de solución del conflicto. Mariano, fíjate, nombrabas la fecha del 10 de enero, que es cuando iniciaría un nuevo periodo de gobierno en Venezuela y terminaría ese mismo día un periodo presidencial también con ciertas dudas, porque las últimas elecciones en Venezuela fueron amañadas con los candidatos que quiso el gobierno o el régimen en Venezuela. En fin, yo creo que a partir de esa fecha, Mariano, el 10 de enero, también le viene un reto muy importante a la comunidad internacional. Creo que ese grupo de países que no reconocen a Maduro y que piden, hey, hay que verificar lo que pasó el 28 de junio en Venezuela, va a seguir creciendo. Y para la ONU también un reto muy grande, porque ¿qué va a hacer con una persona que se ha robado unas elecciones descaradamente, como lo ha demostrado María Corina Machado, que no me canso de repetirlo? El régimen se confió, se centró nada más en la figura política y se olvidaron de María Corina Machado, la experta electoral, la que creó Súmate, con una persona que hoy, Ricardo Esteves, está detenida arbitrariamente y logró, como dijo ella después de las elecciones, demostrar el fraude como tal, como nunca antes se demostró, porque creo que en Venezuela se han dado innumerables fraudes electorales a lo largo de estos 25 años del régimen o de la dictadura venezolana o del bolivarianismo en Venezuela o del chavismo en Venezuela al frente del poder. Ahora, ¿cómo ves tú ese reto para la comunidad internacional, para organizaciones como ONU a partir del 10 de enero? Si es que Maduro no cede, Mariano. Sí, fíjate, lo primero que yo diría es que esto no puede dejarse, y yo sí, cierto, sí veo un poco esa tendencia, ¿no? Esto es un problema que no se puede esperar hasta el 10 de enero para resolver. Ahora, sí es verdad que el 10 de enero empieza teóricamente, según la Constitución, un nuevo periodo y por lo tanto va a haber que tomar una serie de decisiones. La decisión que ya, digamos, buena parte de países occidentales van a tomar es no reconocer el nuevo periodo. Ahora, también hay que tener muy en cuenta lo que sucedió en el pasado reciente en Venezuela y por lo tanto yo creo que hay bastante reticencia de parte de la comunidad internacional occidental a verse nuevamente un escenario de reconocer al Mundo González o a algún líder opositor como presidente. ¿Por qué? Porque al final, y esto aplica también mucho para Naciones Unidas, en el mundo hay distintos gobiernos autoritarios que no tienen legitimidad democrática, que no tienen legitimidad electoral, pero siguen controlando las instituciones del Estado y siguen controlando el territorio. Un control que se pudiese catalogar de facto, pero control al fin y al cabo. Entonces, en ese sentido, yo no tengo muchas esperanzas de lo que pueda hacer Naciones Unidas. Yo creo que esto más que de reconocimiento o no reconocimiento, como ya se trató en el año 2019 en el caso de Venezuela, va más de tratar de llevar a los actores venezolanos, a tratar de incentivarlos y presionarlos a que pueda haber una negociación que desemboque en una resolución del conflicto. Que idealmente esa negociación es una negociación donde el gobierno de Maduro negocia los términos de su salida del poder. Sí, idealmente esa es la negociación, pero al final, si el gobierno de Maduro logra mantener su control de las instituciones del Estado logra mantener el apoyo que tiene en este momento de una estructura, incluyendo las Fuerzas Armadas, va a ser bastante difícil, digamos, que esa negociación sea exitosa. Yo creo que parte de la solución al problema venezolano no está tanto en el campo internacional, sino está en uno, que la oposición logre mantenerse cohesionada frente a la represión. Dos, que la oposición logre logre crear un movimiento de movilización masiva en la calle pese a la represión. Y tres, que esa movilización comience a generar fracturas a lo interno del gobierno de Nicolás Maduro y que algunas figuras, al menos que hacen vida de esa estructura, empiecen a presionar por tratar de negociar una salida al conflicto. Sin esos elementos, pues el margen de acción de la comunidad internacional
es limitado, es muy limitado. Así es. Mariano de Alba está en pantalla, es abogado, especialista en relaciones internacionales. Le agradezco mucho, como siempre, conversar con nosotros. Mariano, será hasta la próxima. Buena noche para ti, por supuesto, en Londres. Muchísimas gracias. Hasta pronto.